No es sorpresa para nadie que Ezio Auditore se ha consolidado como uno de los personajes más icónicos, no solo de la saga de Assassin's Creed, sino que de la historia de los videojuegos. Pero detrás de ese nombre que tantos recuerdan con admiración, se esconde una historia teñida de dolor y sacrificio, una que lejos estuvo de ser fácil o predecible. Ezio nació bajo el prestigioso apellido Auditore, uno que resonaba en cada rincón de Florencia con poder y respeto. Desde su nacimiento, tuvo lo que muchos podían soñar: una familia amorosa, riquezas que lo rodeaban, un estatus envidiable, respeto de todos y, por si fuera poco, una vida rodeada de encanto y éxito. Hasta el amor le sonreía. Todo parecía destinado a seguir un camino de gloria, con un futuro brillante, heredando los negocios de su padre. Pero el destino, ese maestro cruel y caprichoso, tenía otros planes. En una pelea que parecía insignificante, una riña adolescente con Vieri de Pazzi, Ezio sale victorioso, como siempre, pero esa pequeña victoria marcaría el inicio de un cambio. Ese momento efímero en lo alto de una iglesia, riendo junto a su hermano Federico, parecía encapsular la esencia de la vida de Ezio. Despreocupada, ligera, casi perfecta. «Qué vida la nuestra», le dijo Ezio con una sonrisa, pero lo que no sabía era que esas palabras serían un eco distante de una vida que pronto desaparecería. Mientras Ezio cumplía con los encargos que su familia le encomendaba, el destino ya se tejía a sus espaldas. En el camino conoció a Leonardo da Vinci, un joven artista lleno de ideas revolucionarias. También cruzó caminos con Uberto Alberti, un hombre de confianza, un aliado. Todo parecía en orden como siempre. Sin embargo, en una de esas entregas rutinarias, un hombre lo detiene. Nervioso, con palabras de advertencia: «¿Te han seguido?», le pregunta mientras le aconseja que huya esa misma noche. Confundido y lleno de preguntas, Ezio regresa a su hogar, pero lo que encuentra no es el calor familiar de siempre. El caos ha consumido su casa. Los gritos y el miedo flotan en el aire. Una sirvienta visiblemente aterrada le explica entre lágrimas que su padre, su hermano menor y su hermano mayor han sido arrestados, traicionados por las mismas personas en quienes confiaban. Su madre y hermana escondidas apenas han escapado. El mundo de Ezio se desmorona en un instante. La vida que él creía inquebrantable se había hecho añicos. Con la urgencia del momento, encomienda a la sirvienta la protección de su madre y hermana, mientras él, con el corazón latiendo al borde de la desesperación, corre a hablar con su padre. El hombre que alguna vez fue su pilar de fuerza y sabiduría, ahora está encerrado e impotente. «Hay un documento en mi despacho», le dice su padre desde el otro lado de los barrotes. «Llévaselo, Uberto, confía en él». Las palabras de su padre resuenan con una mezcla de esperanza y miedo, pero lo que Ezio aún no entiende es que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre, que su vida, esa que hasta hacía tampoco parecía perfecta, estaba destinada a convertirse en una lucha implacable, una lucha por justicia, o tal vez solo por venganza. Ezio, obediente a las palabras de su padre, toma una capucha, una espada y un extraño artefacto que no comprende del todo. Su mente está confundida, pero aún cree en la posibilidad de que todo se aclare. Llega a la casa de Uberto, quien le asegura que todo es un malentendido y que al día siguiente su padre y hermano serán liberados. Las palabras de Uberto, cargadas de falsa calma, parecen momentáneamente apaciguar los temores de Ezio, pero el destino tenía otros planes. La mañana siguiente, el aire en Florencia se siente pesado. Ezio, en medio de una multitud bulliciosa, observa impotente cómo su mundo se desmorona. En lugar de liberar a su familia, Uberto niega los documentos que podían salvar a su padre y hermanos. El ruido ensordecedor de la plaza retumba en los oídos de Ezio, quien lucha por avanzar entre la multitud, desesperado por hacer algo, cualquier cosa, pero es inútil. En cuestión de segundos, ve cómo sus hermanos y su padre son condenados a muerte, ahorcados sin piedad frente a sus ojos. El tiempo se detiene. Ezio, sumido en una mezcla de horror, rabia y desolación, explota. Empuja a la gente alrededor, cegado por el odio. «Te mataré por lo que has hecho», grita con furia, pero los guardias lo desarman antes de que pueda actuar. No tiene opción más que huir, llevándose consigo el dolor, la culpa y el deseo de venganza. Los días que siguen son un tormento silencioso. Ezio encuentra refugio junto a su madre y hermana, protegidas por Paola, la dueña de una casa de cortesanas. Es aquí donde comienza su entrenamiento.
donde Paola le enseña a moverse en las sombras, a usar su rabia como arma. Ezio ya no es el joven despreocupado que alguna vez fue. La traición de Uberto lo ha transformado, y su único objetivo ahora es vengarse. Con la ayuda de Leonardo, quien repara la hoja oculta de su padre, Ezio finalmente tiene los medios para ejecutar su plan. El encuentro con Uberto es frío e implacable. No se trata solo de matar, sino de descargar sobre él todo el dolor y traición que lo consume. Ezio lo apuñala, no una, sino múltiples veces, descargando con cada golpe la furia acumulada en su pecho. Aquí el camino de Ezio cambia de manera irrevocable. La traición que sufrió a manos de Uberto disparó una tormenta de emociones dentro de él. Emociones que ahora lo guían. La venganza ha nublado su juicio, lo ha convertido en algo más oscuro. Ya no actúa por justicia, sino por un impulso visceral que lo empuja a hacer lo impensable. La venganza es un sentimiento complejo. Combina el rencor con la ira, el dolor con el deseo de reparar un daño emocional profundo. Cuando uno es traicionado, como lo fue Ezio, la culpa y la rabia se entrelazan, creando una vorágine que nos arrastra hacia lo peor de nosotros mismos. Ezio no solo siente que Uberto lo traicionó a él, sino que traicionó la confianza de su padre, su familia, y ese dolor lo devora. El deseo de Ezio de liquidar rápidamente a Uberto refleja su desesperación, su incapacidad para ver más allá del momento. La venganza lo ha cegado, nublando su capacidad de razonar, de tomar decisiones con claridad. Cuando el odio se apodera de nosotros, nos volvemos irracionales, violentos, incapaces de ver el daño que infligimos, no solo a nuestros enemigos, sino también a quienes amamos. Aquellos que hemos tenido la sed de venganza sabemos lo poderoso que puede ser este sentimiento. Nos consume hasta el punto de dañar incluso a las personas más cercanas, aquellas que jamás nos hicieron daño. Es como cuando de niños queríamos vengarnos de una humillación, ya fuera en la escuela, por cómo nos veíamos, por nuestras creencias o cualquier otro motivo. La venganza nos hacía actuar impulsivamente sin pensar en las consecuencias. A veces esa ira que sentíamos hacia nuestros padres por llamarnos la atención nos hacía querer rebelarnos. Al ser tan jóvenes, incapaces de controlar nuestras emociones, cedíamos ante el enojo y la furia, dejando que la venganza nos controlara. Ezio ahora se enfrenta a su propio abismo. Su odio lo guía y lo lleva a asesinar a Uberto. Pero una vez cometido el acto, ¿qué queda? La satisfacción momentánea que trae la venganza es efímera, y lo que sigue es el vacío. Ezio debe huir. Sin embargo, antes de poder escapar es interceptado por Vieri de Pazzi. En medio de la pelea, su tío Mario aparece salvándolo y llevándolo a una villa familiar. Allí, después de entrenar y recobrar algo de fuerza, Mario lo enfrenta con una pregunta que resuena en el alma de Ezio. ¿Piensas abandonar por todo lo que tu padre luchó y murió? Una pregunta que no solo busca respuesta en sus palabras, sino en la esencia de lo que Ezio es y en lo que está destinado a ser. Ezio no entiende del todo lo que está ocurriendo. Después de hablar con uno de los hombres de su tío, descubre que Vieri planea atacar a la Toscana. La sangre de Ezio hierve. Sin dudarlo, se dirige hacia allí, decidido a interceptarlo. Cuando por fin se encuentran, un enfrentamiento feroz culmina con la muerte de Vieri. Pero algo extraño sucede. Ezio, lleno de rabia, lo encara mientras su enemigo yace en el suelo. Apenas consciente, con furia en sus ojos, Ezio lo interroga. ¿Esto es lo que tú y tus aliados tramaban? ¿Esto es lo que mi padre descubrió? Pregunta con la voz temblorosa de odio, sintiendo que está conectando las piezas del rompecabezas que lo atormentaba. Tal vez por esa misma razón mataron a su padre. La respuesta de Vieri nunca llega, solo el silencio de la muerte. La furia de Ezio no desaparece con la muerte de Vieri. En lugar de sentir alivio, la rabia crece. Se inclina sobre el cadáver, insultándolo, deseando que sufriera más, arrugando su ropa mientras estruja el cuello sin vida. «Debiste sufrir», grita cegado por el odio. El cuerpo inerte de Vieri no responde, pero la furia en el corazón de Ezio sigue ardiendo. Es en ese entonces cuando su tío Mario lo detiene. «Detente, Ezio», le ordena con firmeza, obligándolo a soltar el cadáver. «Ten más respeto», le dice con un tono grave pero controlado. Ezio, aún temblando de rabia, lo mira con incredulidad. ¿Cómo puedo respetar a uno de los hombres que causó la muerte de mi padre? ¿Cómo puedes pedirme respeto después de toda la muerte que provocó?
Las palabras de Ezio están llenas de amargura y su reacción es más que comprensible. Todos hemos experimentado momentos en los que el dolor y el rencor nos llevan a la irracionalidad, en los que queremos descargar nuestra furia sobre quienes no nos han hecho algún daño o incluso sobre los que nos han hecho, incluso sobre quienes no tienen nada que ver con nuestro sufrimiento. En esos momentos, la violencia parece ser la única salida. Es fácil pensar en los bullies de las escuelas, aquellos que desahogan su propio sufrimiento en otros. Muchos de ellos, al igual que Ezio, en este momento están cegados por la rabia, por la frustración de vidas difíciles. Tal vez sufren en casa, enfrentando violencia o abandono, y esa misma furia la descargan en los demás. La ira no tiene límites cuando encuentra un objetivo, incluso si ese objetivo no tiene la culpa. Ezio, cegado por la pérdida y el dolor, no solo quería vengarse de Uberto, quería hacer que todos sintieran su dolor. Pero Mario lo detiene, con una sabiduría ganada a lo largo de años de batallas y pérdidas. No eres Vieri, le dice mirándolo a los ojos, no te conviertas en él. Es una verdad dolorosa pero necesaria. Ezio, atrapado en su sed de venganza, se enfrenta al abismo de convertirse en aquello que odia. La venganza tiene el poder de transformarnos en monstruos, de alejarnos de quienes realmente amamos. Con calma, Mario se acerca al cuerpo de Vieri. En lugar de seguir los insultos de Ezio, se arrodilla y con voz serena dice: «Que la muerte te traiga la paz que buscabas». Y con un gesto solemne pronuncia las palabras «Requiescat in pace». Este momento es crucial. A pesar de tener sus propios problemas con los Pazzi, Mario no deja que el odio lo consuma. Respeta la muerte, porque entiende que al final no es un acto de justicia o venganza lo que motiva sus acciones, sino una necesidad de equilibrio, de poner fin a un ciclo de violencia. Mario comprende lo que Ezio aún no ha comprendido. La venganza, que no busca justicia, sino la satisfacción personal, es un veneno que nos consume por dentro. Cuando permitimos que el odio nos guíe, una nube oscura se apodera de nuestra conciencia y como marionetas actuamos sin pensar, sin razonar, guiados solo por la ira. La venganza promete liberación, pero lo que realmente trae es un vacío mayor. Pocos días después de la muerte de Vieri, Ezio continúa su cacería. Los Pazzi caen uno a uno y en el proceso logra salvar a Lorenzo de Medici, un líder clave para Florencia. Sin embargo, la satisfacción de estas victorias es efímera, porque cuanto más avanza, más larga se vuelve su lista de enemigos. La venganza, que comenzó como un deseo de justicia, ahora lo arrastra a nuevas batallas. Con la ayuda de personajes como la Volpe, Ezio descubre los planes de los templarios para Florencia, pero incluso después de haber derrotado a los Pazzi, su misión no ha terminado. Su búsqueda de respuestas lo lleva a Venecia, donde espera desenterrar la verdad tras la conspiración que acabó con su familia. Antes de partir, visita una vez más a Leonardo. El genio, siempre fiel, lo recibe con una sonrisa. «Tengo que partir a Venecia», le dice Leonardo, lo que coincide perfectamente con los planes de Ezio. Sin dudarlo, ambos se preparan para el siguiente capítulo de su viaje, aunque Ezio sabe que en su corazón, la lucha más difícil no será contra los enemigos que encuentre en el camino, sino contra el odio que amenaza con consumirlo por completo. En esta parte de la historia, Ezio alcanza un momento de transformación profunda. Al principio, su viaje está completamente impulsado por la venganza, pero ahora, tras años de lucha, ha comenzado a comprender que su propósito ha evolucionado mucho más allá de eso. Aquí va una revisión y análisis de esta secuencia clave. Cuando Ezio llega a Venecia, descubre que la ciudad está bajo una dictadura liderada por uno de los miembros de la familia Barbarigo, aliados de los templarios. Ezio, junto a los ladrones liderados por Antonio, decide actuar. Lo que es importante aquí es que, aunque la venganza sigue siendo su principal motor, Ezio está sirviendo un propósito mucho mayor. Está luchando no solo por su causa personal, sino también por el bien de la ciudad y sus aliados. En su intento por salvar al Dogo de Venecia del asesinato templario, Ezio falla, lo que lo lleva a eliminar a los Barbarigo. Este hecho es revelador porque, aunque estos no tuvieron un papel directo en la muerte de su familia, sí fueron responsables del asesinato del Dogo, una figura clave en la estabilidad de Venecia. Esto subraya un punto crucial. Ezio ha empezado a combatir las injusticias en un sentido más amplio, sin centrarse exclusivamente en su propia pérdida. En uno de los momentos más humanos y vulnerables de Ezio,
Ocurre cuando, tras 10 años de perseguir a los responsables de la muerte de su familia, se sienta solo y pensativo. Es su cumpleaños, pero en lugar de celebrarlo, está sumido en la melancolía profunda. Una de las ladronas, al verlo así, le pregunta por qué está solo, y Ezio le responde con tristeza palpable que lleva 10 años cazando a los culpables, pero aún no entiende por qué todo sucedió. Aquí vemos cómo, a pesar de su éxito como asesino y líder, Ezio sigue atado a su pasado, incapaz de encontrar respuestas a la tragedia que marcó su vida. En su lucha por la venganza, ha perdido de vista lo que realmente significa vivir. La ladrona lo interrumpe, ofreciéndole una perspectiva que él mismo no había considerado. Puede que tal vez no lo veas, pero gracias a lo que has hecho, estamos mucho mejor aquí. Este comentario es clave en el desarrollo de Ezio, pues le hace darse cuenta de algo que nunca había visto. Su misión, aunque nacida de la venganza, ha traído alivio y justicia a muchas personas. Sin proponérselo, Ezio se ha convertido en un símbolo de resistencia y esperanza para otros. Este periodo en Venecia también marca la incorporación formal de Ezio a la hermandad de asesinos. Guiado por personajes como la Volpe, su tío Mario y Paola, Ezio aprende a abrazar el credo. Luchamos en las sombras para servir a la luz. Estos mentores lo han ayudado a ver que su lucha es mucho más que una venganza personal. Es una lucha por la libertad, la justicia y la protección de los inocentes. Este nuevo entendimiento es lo que lo empuja hacia un propósito más noble, alejándolo lentamente del odio que lo consumía. Con las páginas del códice descifradas, Ezio parte a Roma para enfrentar al último nombre en la lista: Rodrigo Borgia, el hombre que orquestó todo el plan que destruyó a su familia. Este es el momento que Ezio ha estado esperando durante más de una década, y al enfrentarse a Rodrigo, todas las emociones reprimidas durante esos años resurgen. Ezio, cegado una vez más por la ira y la venganza, apuñala a Rodrigo sin dudar, gritándole sobre todo lo que ha perdido y cuánto ha sufrido. En ese instante, Ezio cree haber superado su odio, pero enfrentarse a la fuente de su dolor demuestra que aún está atado a sus emociones más oscuras. La venganza no es algo que se supera fácilmente. Enfrentarse al responsable directo del sufrimiento puede despertar las emociones más crudas y primitivas. Este es un sentimiento que muchos podemos reconocer. Creemos que hemos superado nuestro dolor, que enfrentarnos a quienes nos lastimaron no tendrá poder sobre nosotros. Pero en el momento de la confrontación, la realidad es muy diferente. El torrente de emociones como la ira, el miedo y la desesperación puede inundar nuestra mente. Este es un recordatorio de nuestra humanidad. Sentir es natural y nuestras emociones, aunque complicadas, nos hacen quienes somos. Después de un combate feroz, Ezio vence a Rodrigo, quien yace derrotado a sus pies. Rodrigo, sabiendo que no tiene escape, le pide a Ezio que lo mate, que termine lo que empezó. Y aquí, en este momento tan decisivo, Ezio toma la decisión más importante de su vida. Elige no matar a Rodrigo. Ezio, con sabiduría adquirida a lo largo de su largo y doloroso viaje, comprende algo fundamental. Matar a Rodrigo no le devolverá a su familia. La venganza, por mucho que lo haya motivado, no es la solución. Lo fácil sería acabar con su vida, pero Ezio ha aprendido que la venganza perpetúa el ciclo de odio y violencia. No, responde Ezio, matarte no me devolverá a mi familia. Este momento es un testimonio del crecimiento de Ezio. Ya no es el joven cegado por la ira que comenzó este viaje. Ahora comprende que la venganza es un arma de doble filo, que puede consumir no solo a sus enemigos, sino también a él mismo. Matar a Rodrigo no le traería paz, solo más vacío. Al final, Ezio decide dejar el odio. En lugar de buscar su propia satisfacción, elige algo más grande: la justicia, la paz y sobre todo la libertad para aquellos que no pueden luchar por sí mismos. Durante la pelea con Rodrigo Borgia, vemos cómo la rabia y el dolor que Ezio ha cargado durante años explotan en su comportamiento. Cada golpe que lanza está cargado de esa furia incontrolable que ha reprimido, y sus palabras muestran el peso emocional que ha cargado. Aquí, Ezio no solo está luchando con un enemigo físico, sino que también lucha con los demonios internos que lo han consumido durante su búsqueda de venganza. La ira, el rencor y la venganza son emociones que pueden dominar a una persona, cegándola a todo lo que hay alrededor. Como menciono,
son fuerzas tan poderosas que, a pesar de todo el conocimiento que la humanidad ha acumulado, aún no hemos logrado comprender completamente por qué nos afectan tanto. Son emociones primitivas, pero extremadamente humanas, que pueden empujarnos a actuar de maneras que a lo largo nos destruyen. Ezio, como muchos de nosotros, estaba atrapado en esta espiral de venganza. Su único propósito durante años había sido eliminar a los responsables de la muerte de su padre y hermanos, pero cuando finalmente tiene la oportunidad de hacer justicia, o lo que él creía que era justicia, se da cuenta que la venganza no llena el vacío que ha sentido todo ese tiempo. Al contrario, solo lo ha mantenido atado a su dolor. Aquí es donde entra la sabiduría de filósofos como Marco Aurelio, con su gran frase, que la mejor venganza es no ser como tu enemigo, que resume perfectamente la lección que Ezio finalmente aprende. No se trata de destruir al enemigo para obtener satisfacción personal, sino de librarse de las cadenas del odio que el enemigo representa. Al no ser como ellos, Ezio se eleva por encima de los impulsos que lo habían dominado, alcanzando un nivel de madurez emocional y filosófica que antes le era ajeno. El acto de no matar a Rodrigo Borgia es un momento crucial para Ezio, porque en ese instante se da cuenta que la venganza no le traerá paz que tanto ha anhelado. Él elige no ser como aquellos que le arrebataron a su familia. Al soltar esa carga, Ezio no solo encuentra una mejor versión de sí mismo, sino que también demuestra que la verdadera fortaleza reside en el control de uno mismo, en no dejarse consumir por el odio.